a día de hoy, en una jornada como esta, uno no puede negar su relativa preocupación por el camino que ha tomado nuestro país. Desde el respeto, como dije el lunes, absoluto a lo que dictan las matemáticas de la democracia de España, que tras pasar millones de españoles por las urnas ha dictado casi con toda seguridad, y tal y como se maneja la política de este país, que continúen los que estaban, llegando a pactos con los mismos que llegaron para estar 5 años al frente de nuestro país. Y yo eso, como os decía el lunes, lo respeto una barbaridad. Hay alguno que a través del email o del WhatsApp me habéis preguntado si el domingo me disgusté mucho con el resultado de las elecciones. Algunos han sido más agresivos y me han trasladado su alegría porque yo el lunes me jodiese con el resultado de esas elecciones. Pues mirad, sinceramente, no me disgusté nada, de la misma manera que jamás mostré la más mínima alegría porque la victoria fuese de uno o de otro. No va en mí, no tiene nada que ver conmigo alegrarme o llevarme un disgusto por el resultado de las urnas en nuestro país, principalmente porque mi vida jamás ha dependido, ni depende a día de hoy, de quién gobierne España, de quién gobierne Cantabria o de quién gobierne la ciudad en la que resido, Santander. Aprendí muy joven que la vida depende de la capacidad de esfuerzo que yo pueda alcanzar para conseguir metas y objetivos. Y por lo tanto, desde muy joven aprendí que en poco o en nada influyen en mi felicidad los que han establecido de la política multinacionales de negocio. No me afecta, creedme, que gane uno o que gane otro. No he celebrado en mi vida la victoria de nada. Es más, lo pensaba hoy, antes de llegar aquí al estudio Fran Pérez, que la única vez que he celebrado algo vinculado a política, no hace muchos años, fue el día que Mariano Rajoy nombró a Íñigo de la Serna, alcalde hasta ese momento de Santander, ministro de Fomento de nuestro país. Ese día recuerdo perfectamente, la noticia se hizo oficial al filo de las 6:30, 7 de la tarde, y cuando salí de la radio me dirigí a casa y le dije a mi mujer: Rosa, ponte como suele ser habitual en ti, un poco guapa, que nos vamos a ir a cenar, que tengo ganas de celebrar que el alcalde de nuestra ciudad ha sido nombrado ministro de Fomento. Llamé a un amigo suyo, la persona por la que conocí en su día a Íñigo de la Serna, Enrique Volado, y se apuntó. Recuerdo que nos fuimos, fíjate, al Cadelo, el río de la Pila, uno pequeñito que había arriba del todo en el río de la Pila, que se cenaba muy bien, y ahí nos fuimos los tres. Y también recuerdo que en plena cena, serían las 9:30 de la noche, Íñigo de la Serna llamó a Enrique Volado para contarle lo que acababa de vivir y lo que acababa de pasar, y tuve la oportunidad, me pasó el teléfono Enrique, de felicitarle. Porque ese día celebré con una simple cena junto a mi mujer y Enrique Volado el nombramiento de Íñigo de la Serna como ministro de Fomento de España. Pues evidentemente porque yo tenía una empatía personal con el alcalde de Santander, pero sobre todo porque ese día tuve la sensación de que había merecido la pena trasladar durante años en este micrófono que el por aquel entonces joven alcalde de Santander iba a otro nivel con respecto a todo lo que yo había conocido. Yo desde que empecé en la radio hace 34 años, ¿por qué negarlo?, le zumbo a unos y a otros como si no hubiese mañana. Principalmente zumbo al que gobierna, ¿vale? Pero zumbo a unos y a otros como si no hubiese mañana. Tal es así que el partido con el que peor me llevo históricamente es el Partido Popular. Y aquel alcalde de Santander
era la primera vez que yo en la radio hablaba bien de un político. Claro, la gente decía, le tiene comprado. Seguro que le tiene comprado, o es amigo de él, y demás. Porque claro, no estaban acostumbrados. Walter, ¿qué hace Walter en la radio? Dar hostias a todo el mundo. Y de pronto nos dice que el alcalde de Santander es un fenómeno. Pues cuando le nombraron ministro fue como sentirme orgulloso de que había acertado. Dice, ¿ves? Cuando hay alguien bueno, cuando hay alguien distinto, tío, se ve fácil. Y yo lo vi. La prueba clara es que ha sido presidente de los alcaldes de Europa y ahora el primer ministro de la historia de la democracia de España que da el salto desde Cantabria a ministro. Habíamos tenido 3 o 4 ministros a lo largo de la historia nacidos en esta tierra, pero todos habían hecho política en Madrid para llegar a ministros. Este era el primero. Y eso lo quería celebrar. Se lo decía a Rosa, a mi mujer. Digo, joder, es que hostias, es que es como decir, has acertado, coño, has estado en tu sitio. Y la otra razón por la que creo que había motivos para celebrarlo es porque no hay que olvidar que Santander es la única ciudad de Europa que no está conectada directamente por autovía con la capital del país. Este dato yo sé que a mis paisanos les importa un porcentaje alto, 3 pares de pelotas, pero somos la única ciudad de Europa que no está conectada con la capital de su país en autovía. Nosotros tenemos que ir o por Osorno, o por Aguilar de Campoo, o todavía por el Puerto del Escudo. Ya de trenes y de aves y de pollas en vinagre, ya ni hablo, vamos. Y que un santanderino fuese nombrado ministro de Fomento, pues chico, yo creo que para cualquier cántabro era una buena noticia. Dices, hostias, ingeniero de caminos, algo hará. Duró solo 1 año y medio por aquella moción de censura de Sánchez. Y es verdad que algunos medios de Madrid publicaron que estaba dando el cante hasta qué punto Íñigo de la Serna estaba dando un trato de favor a Cantabria en todo lo que iba firmando. Solo duró 1 año y medio. Es la única vez, la única que yo he celebrado algo de política. Y no era una victoria electoral, era un nombramiento de un cántabro como ministro. Creía que era justo y además creía que era bueno para mi tierra. Yo no pertenezco a ninguno. Por lo tanto, las noches electorales ni celebro ni me disgusto. Es verdad, y lo conté el lunes, que me quedé en shock. Eso es verdad. Creo que no fui el único. Yo salí a cenar, estaba en Cádiz, en casa de Talan Dusevallev y de Olga Dusevalleva, junto a mi mujer, y estábamos paseando y cenando por Cádiz. O sea, no os creéis que presté una gran atención, pero tenía el móvil en la mano. Y hay un momento en el que me decía Talan, hermano, estás ausente. Digo, es que estoy flipando, Talan. Es que va escrutado el 30 y pico y gana el PSOE, gana Pedro Sánchez. Claro, yo no salía de mi asombro. Y cuando acabó, me quedé en shock. Lo reconozco. Talan me ha estado vacilando lunes y martes con cómo se me fue la pinza, cómo desaparecí. Dice, estabas como ausente hasta que llegamos a casa y te fuiste a dormir. Digo, es que me quedé en shock. Y lo expliqué el lunes. Me quedé en shock porque no porque he perdido 2 o 3 apuestas. Que el mismo domingo por la noche a Juan Mabrún le dije, oye, que yo te la pago con gusto, que no tengo problema. No por perder 2 o 3 apuestas de alguna comida en el Foster Hollywood de la Lisal. No, me quedé en shock porque no lo esperaba. Es más, creo que se quedaron en shock millones de españoles. Y es más, creo que millones de españoles se llevaron una sorpresa, los que habían votado a la izquierda, acojonante también. Lo creo yo, o al menos eso me han contado amigos de un lado y de otro. Y el lunes entré por teléfono para trasladar aquí por qué me quedé en shock. Por frustración. Yo es que el domingo por la noche me decía Talan, pero ¿por qué te has quedado así? Digo, creo que es, hermano, frustración. Y lo expliqué el lunes. Frustración porque no entiendo cómo puede haber tantos millones de personas que le exigen menos a los que gestionan su país que a sus propios hijos o a que su propio esposo o esposa.
No entiendo que alguien no castigue la mentira, no entiendo que alguien no castigue una gestión pésima, leyes impresentables que han hecho llevarse las manos a la cabeza a millones de personas. No entiendo que no se pene a la política y evidentemente no entiendo que estemos todavía en las dos Españas donde gente de un lado y de otro no cambia el voto aunque vean a su líder asesinar en directo a una persona en la televisión. No lo entiendo. Soy uno de las víctimas de las dos Españas. No lo he entendido nunca. Yo lo de las dos Españas, lo de ser toda la vida de un partido o lo de ser toda la vida del otro, me vais a perdonar, será problema mío. Pero es que no lo he entendido en la puta vida. Porque como yo no creo en la política y en los políticos, yo juzgo gestiones. Y creo que casi siempre hay motivos para castigar al que gestiona. Y dos, el castigo conlleva alternancia. Y la alternancia creo que es buena para todos. Pero, insisto, esta es mi forma de entender esto. Frustración. Solo sentí frustración. Es que a mí me genera frustración que alguien atesore con su voto que España sea gestionada por sus enemigos. Porque el domingo 7 millones de personas, hoy he leído un artículo, murió Frankenstein. Y es verdad, el famoso Frankenstein, gobierno Frankenstein y el miedo al Frankenstein, ha muerto. De hecho, 7 millones de personas lo han avalado en las urnas. Hay 7 millones de españoles que les parece bien, de hecho lo han ratificado, que España sea gobernada de la mano de sus mayores enemigos. Independentistas vascos, independentistas catalanes y los propios comunistas que llegaron financiados por Irán y por Venezuela para joder la democracia de este país y hacerle daño a Europa. Yo no lo entiendo, no lo puedo entender y me genera frustración. Yo no puedo entender que una sola persona en Cantabria, que una sola persona en Asturias, que una sola persona en Extremadura, en La Rioja, en Andalucía, se alegre de que Esquerra Republicana y Herri Batasuna tengan el gobierno de España en sus manos. Yo es que no lo puedo entender. O sea, yo no puedo entender que un solo cántabro, un asturiano, un riojano, se alegre de que al gobierno de España le someta a chantaje diario los independentistas. No lo puedo entender. Hoy ya publicaban que Esquerra Republicana ya le habla al gobierno de 20.000 millones de euros más. Yo no puedo entender que alguien fuera de Euskadi o de Cataluña avale un gobierno que va a tirar por darles todavía más a cuenta de quitárnoslo a los demás. Es que para darle más a Euskadi y darle más a Cataluña hay que quitárselo a otros. Entonces yo no entiendo que un asturiano se alegre de que gane un partido que se entrega a los que le están haciendo chantaje todos los días, a cuenta de quitártelo a ti. No lo entiendo. Y las cosas, os pasará a vosotros, las cosas que no entendéis, os generan frustración. Eso es lo que me pasa a mí. Pero no me disgusto, de verdad. Me decía otro oyente en un email, es que el lunes estabas poco pesimista. Pero si es que yo el pesimismo con esto le arrastro desde hace ya 4 o 5 años. El hecho de que lo hayan avalado 7 millones de personas, que continúe lo mismo, no cambia la perspectiva que tengo a futuro de este país. Y es verdad, soy muy pesimista. Lo soy. Porque las consecuencias de que gobiernen los que detestan España y los que quieren romper España no pueden ser buenas para mi país. Pero ¿cómo voy a tener ilusión? ¿Cómo voy a tener esperanza? ¿Cómo no voy a ser pesimista si las decisiones de España están en manos de un prófugo como Puigdemont y de Junqueras y de Arnaldo Otegi? Pues si Arnaldo Otegi y Junqueras han dicho públicamente que para que a ellos les vaya bien, a España les tiene que ir mal. Otegi ha hablado de una España rota. Roja y rota. Entonces yo no puedo estar contento y esperanzado. Si tenemos 4 años más de que los enemigos de España sangren a un tío
por su empeño en seguir al frente del país, pues hombre, si no soy pesimista, sinceramente, creo que sería un poco tonto. ¿Tú dejarías la gestión de tu domicilio a alguien que te odia? ¿Tú dejarías la gestión de tu familia a alguien que te odia? No. Pues yo es que no puedo ser optimista cuando la gestión de España está en manos de los que odian a España. Y sobre todo, y termino, estamos en verano. Y sobre todo, porque desde el domingo habréis leído, como he leído yo, titulares que me han resultado un tanto escalofriantes. Habréis leído desde el domingo que España es el único país de Europa que va en otra dirección. El lunes y el martes hemos visto titulares: España a la contra de Europa, España único país que apuesta por el progresismo, declaraciones que han hecho varios socialistas. Somos la salvación del progresismo europeo, gritaba el domingo y el lunes miembros del Partido Socialista. España en dirección contraria a Europa, otro titular que he leído, no sé si hasta en El País, el lunes. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? A mí me preocupa que seamos el único país de Europa que va en dirección contraria a donde va Europa. Oye, Walter, ¿cabe la posibilidad de que Europa se esté equivocando? ¿Cabe la posibilidad de que Europa sea un continente de fascistas y de imbéciles? ¿Verdad? Cabe la posibilidad de que los únicos listos de Europa seamos nosotros. Cabe esa posibilidad. Pero a mí me cuesta mucho aceptarla y creerla. Mucho. ¿Y sabéis por qué? Primero, porque la única vez que recuerdo que un país de Europa ha ido en dirección contraria a toda Europa, ¿os acordaréis? Fue Grecia. Es la única vez que yo recuerdo que un país de Europa presumía de que iba en dirección contraria a toda Europa. He estado en Atenas hace 21 días. Se me vino el alma a los pies. Todo lo que había leído de Grecia no llega a la suela de los zapatos de la realidad que yo me encontré en Atenas. El país está detenido en 2010. No han invertido ni un euro, porque no lo tienen, claro. Todas las élites intelectuales de Grecia han tenido que emigrar. Más de una generación perdida. Acordaros que nos lo televisaban todos los días. Grecia cambia el paso de Europa, eran los titulares del País en España. Y lo que vimos es que Grecia se pegó una hostia morrocotuda. Y que lo están pagando todavía. Es la Cuba europea, ir a Atenas. Y lo podréis ver por vuestros propios ojos. La Habana europea. Y es la única vez que un país presumía, como hace España en las últimas horas, de ir en dirección contraria a toda Europa. Y la otra razón, evidentemente, es porque yo el domingo me sentí muy frustrado porque hay una frase que he repetido en este programa los últimos años de la que me acordé y me llevé a la cama, no me la quitaba. Me habéis oído más de una vez que mi gran preocupación es que creo que España está cada vez más cerca de Caracas o de Buenos Aires que de Ámsterdam o de Estocolmo. Y efectivamente, salta a la vista. De hecho, hasta los socialistas presumen de ello, que vamos a pie cambiado en otra dirección al resto de Europa. ¿Sí? Es evidente que cada día, y con el aplauso, la aceptación y la ratificación del pueblo, España camina mucho más hacia Caracas o Buenos Aires y se aleja cada día más de Ámsterdam o de Estocolmo. Y me vais a perdonar,
pero a mí eso solo me permite ser pesimista, muy pesimista con respecto al futuro de nuestro país.